Hoy os traemos a nuestro canal la prueba del Renault Megane Model Year 2020, que es un Megane de cuarta generación al que le han sometido a un restyling. En este caso la versión que vamos a probar es la equipada con el motor 1.3 TCE de gasolina con 140 caballos, caja de cambios automática de 7 velocidades y acabado Zen. Muchos estaréis viendo este Renault Megane y pensaréis, pero si es exactamente igual que el Megane que se vendía hasta la fecha, ¿en qué afecta este Model Year 2020? Bueno, pues os lo voy a enseñar ahora con más profundidad, pero bueno, sus cambios se centran principalmente en leves cambios a nivel de diseño, nuevos colores para la carrocería, nuevo diseño de llantas, mejor equipamiento y una mejor optimización en la gama de motores, donde la principal diferencia es la incorporación de una versión híbrida enchufable denominada e-Tech. Y aquí tenemos el diseño exterior de este Renault Megane de cuarta generación con este restyling, este Model Year 2020, que como os he comentado cambia muy poquito y que ahora os voy a enseñar de manera totalmente detallada. Pero como veis, el diseño a mí sinceramente me sigue resultando muy atractivo. Es más, fue un coche que marcó la línea de tendencia para que otros modelos de la marca fueran copiando ese diseño. Por ejemplo, estos faros, que sinceramente pueden gustar o no, pero a mí me parecen un rasgo de identidad muy característico de los últimos modelos de Renault y que hemos encontrado, por ejemplo, también en el Renault Captur, que se cambió hace poquito, también en el Renault Clio, que incluso este Renault Clio, cuando lo vemos por fuera, pues a mí me recuerda claramente a este Renault Megane y que sinceramente el diseño me sigue pareciendo muy acertado para este coche y a pesar de los años, como digo, me sigue resultando muy vigente y muy moderno. Si nos vamos a la parte frontal, la parrilla pues es totalmente nueva, con unas nuevas formas, con estas zonas cromadas, que la versión RS Line, que es el sustituto del GT Line, es decir, la versión deportiva, pues tenemos una parrilla con forma de panel de abeja que resulta muy atractiva. Los faros, como veis, el diseño pues es exactamente el mismo, con este pequeño colmillo que cuando vamos circulando de día pues es la luz diurna, y cuando ponemos el intermitente se ilumina toda esta parte, dando un diseño, la verdad que muy atractivo y que resulta muy característico de los últimos modelos de Renault. Además, recordaros que estos faros son de LED. Todas las versiones del Megane, incluso las más básicas, llevan ya faros de LED, es decir, los faros halógenos se eliminan y ofrecen, podremos considerar, una buena iluminación por la noche. Los hemos podido probar en diferentes tipos de carretera durante la semana de pruebas y la verdad que tienen muy buena luminosidad. La zona baja de los paragolpes también es novedad, también es nueva, con esta forma, como veis, en la parte de la antiniebla, la verdad que muy atractivo y muy moderno. Bueno, si nos vamos a la parte lateral, las medidas son exactamente las mismas. El Renault Megane mide 4,36 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,44 metros de alto. La vista lateral pues es exactamente igual, en este caso se trata de la versión Zen, en este color plateado, con esta franja, como estáis viendo aquí, cromada, que queda muy elegante y muy bonita, y además la incorporación en esta versión de los cristales traseros tintados. Si nos vamos a las llantas, en este caso también unas llantas de 17 pulgadas que ofrecen nuevo diseño y que están disponibles para las versiones del Megane en medidas de 17, 18 y las versiones básicas de 16. Pero como digo, hay diseños de llantas totalmente renovados y totalmente nuevos. Y si nos vamos a la parte trasera, como veis, pues el diseño es exactamente igual, no cambia, pero sí cambia la firma lumínica de sus pilotos traseros, unos pilotos traseros que ofrecen tecnología LED para todas las funciones, para marcha atrás, intermitente, luces de posición, etcétera, y que cuando se iluminan quedan bastante atractivos. Si nos vamos a la parte central, como anteriormente, tenemos la cámara de visión trasera incorporada en el propio logo, y si nos vamos a la parte baja del paragolpes también son nuevos este pequeño deflector con estos antinieblas incorporados, que también es novedad. Y una de las curiosidades que tiene este Renault Megane y que tenía anteriormente es su portón. Vais a ver que es un portón de plástico. Esto, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas, principalmente que ahorramos peso, ya que un portón metálico, es mucho más pesado que este portón de plástico. Y las cosas malas que nos encontramos en este portón
es que no podemos instalar un portabicicletas que vaya anclado al portón, es decir, si queremos instalar un portabicicletas trasero en este Renault Megane, necesitaremos pedir la opción de la bola de remolque y comprar un portabicicletas que tenga enganche para bola de remolque, ya que, como digo, no podemos instalar un portabicicletas en el portón trasero del nuevo Renault Megane. Y antes de subirme al interior de este Renault Megane, me gustaría enseñaros una cosa que sinceramente me parece de los mejores sistemas manos libres que podemos encontrar hoy en día. Tenemos, como veis, esta tarjeta manos libres con este color blanco, una tarjeta que, bueno, pues en Renault ha ido evolucionando el diseño en los últimos años y que encontramos ya en muchos modelos, y que, bueno, pues como veis tiene el botón de abrir, de cerrar, para encender las luces, abrir el portón, y luego, bueno, pues lleva un espadín aquí por si acaso no podemos abrir el coche y tenemos que abrirlo de manera manual. Vais a ver el funcionamiento tan exquisito que tiene este sistema. Yo ahora mismo me acabo de meter esta tarjeta en el bolsillo, y en cuanto me acerco levemente, me encuentro más o menos a 1 metro, el coche me reconoce, despliega los retrovisores, ilumina los tiradores y abre el coche. Pero es que no hemos encontrado en todos estos años que hemos probado el Megane, o sea, no es una cosa que tenga este nuevo restyling del Megane, es una cosa que hemos encontrado, es un sistema que lleva muchos años, pero que parece que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Tú te metes la tarjeta en el bolsillo, en cuanto te acercas el coche se abre, pero no solo eso, cuando te alejas, automáticamente el coche se cierra. En este caso hemos anulado el pitido, porque hay un pitido que te avisa de que cuando te alejas que se ha cerrado el coche con total claridad, para que no te lo olvides o no falle el sistema y se quede abierto. Pero es que, como veis, o sea, es una auténtica gozada el poder acercarse y el poder alejarse, y que el coche sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de fallo abra o cierra. Pensaréis que es una tontería, pero es que lo probamos en muchos coches. Hay muchos coches que tenemos un acceso manos libres y que tenemos que darle al tirador, pulsar el tirador para que abra, y en este caso, como veis, en cuanto nos alejamos se cierra y en cuanto nos acercamos se abre. Os puedo asegurar que después de una semana probándolo, después de todos los modelos de Renault que hemos ido probando, cómo funciona, la verdad que es una auténtica gozada, y puedo asegurar desde aquí que se trata de los mejores sistemas de apertura y acceso manos libres que nos podemos encontrar hoy en día en el mercado. Como veis, ya me encuentro situado en el asiento del conductor del Renault Megane, y antes de seguir analizando todo el coche, pues lo voy a poner en marcha para que se queden todas las pantallas encendidas. Para ello piso el freno, le doy al botón de arranque y, como veis, o como escucháis en este caso, el coche se pone en marcha. Bueno, el interior, vamos a hacer así una pequeña vista. El interior prácticamente no cambia en nada. Lo que es el salpicadero, acabados, paneles de puertas, volantes, salidas de aire, etcétera, etcétera, son exactamente las mismas. Pero vamos a ver que hay más cambios de lo que realmente a simple vista podemos ver, ¿vale? Lo primero, cuando nos sentamos y tenemos el volante, como veis, que el volante es exactamente igual. En este caso, novedades, pues tenemos, por ejemplo, que esto va iluminado, que en otros modelos de Renault, por ejemplo el Clio de la anterior generación, todos estos botones iban apagados, en el Megane van iluminados, y aquí lo que tenemos, que esto es una novedad, la verdad que bastante interesante, aquí tenemos el botón del limitador o el control de velocidad, que anteriormente iban al lado de la palanca de cambios, justamente aquí, y que ahora pues van aquí, que la verdad que es que tiene una posición muchísimo más lógica. Yo muchas veces no entendía cómo Renault seguía instalando ese mando en una situación un poco ilógica, y en este caso ya va incorporado en el volante, que viene muy bien y que está en un sitio totalmente lógico. También, si abrimos la puerta, aquí tenemos estos mandos que habitualmente ya teníamos anteriormente, el regulador de la altura de luces, el botón o el mando para regular la intensidad, y en este caso un botón para activar el volante calefactado que va aquí. O sea que esta versión del Megane, esta unidad que estamos probando, lleva volante calefactado, lo hemos probado, se calienta toda esta parte de aquí, y sinceramente, bueno, ahora estamos en otoño, no hace excesivamente frío, pero os puedo asegurar que en invierno es una auténtica gozada. Bueno, ¿qué nos encontramos? Tenemos aquí la visión principal. Si nos vamos a la parte alta, tenemos aquí esta pequeña compuerta, que es el Head-Up Display, que se despliega una pequeña lámina de policarbonato, muestra la instrumentación a color,
y bueno, yo sinceramente lo suelo quitar porque a mí no me gustan nada los head-up display. Puedo pasar que vayan proyectados en el propio parabrisas, pero la lámina esta no me gusta nada. Ahora os enseñaré un poquito cómo queda. Bueno, aquí tenemos la instrumentación, una instrumentación totalmente nueva, una instrumentación que en este caso tiene 10,2 pulgadas. Anteriormente la instrumentación digital era esta parte de aquí, y ahora lo que nos encontramos es también pantalla a ambos lados. Esto anteriormente llevaba una serie de agujas en un lado y en otro, y en este caso ahora toda la pantalla es de 10,2 pulgadas. Una pantalla con muy buena resolución, una pantalla totalmente configurable, una pantalla que podemos mostrar diferentes parámetros, diferentes informaciones, pues como el consumo, autonomía y demás. Si le vamos dando a este botón de aquí, vais a ver que puedo ir cambiando, como veis, lo que quiero que se muestre en el lado izquierdo o en el lado derecho. Y si le doy aquí a estas flechitas que tenemos aquí en el volante, pues tenemos desde la potencia del motor en newton metro y potencia, en caballos, perdón, el consumo medio. Si nos vamos aquí podemos cambiar, como veis, el ordenador de a bordo, tenemos la emisora de radio, el navegador, o sea, tenemos un montón de información y es totalmente configurable. Pero no solo eso, sino que además os voy a enseñar cómo cambia la instrumentación en función del modo de conducción que estemos llevando. Por ejemplo, si le ponemos en modo eco, vais a ver que la instrumentación cambia a un modo eco donde, bueno, pues prioriza, por así decirlo, todo lo referente a el modo eco. Si le damos a modo confort, aparecen, como veis, unas diferentes informaciones donde, bueno, pues en este caso vemos el consumo, vemos la temperatura y demás. Tenemos un modo regular, que ahora os enseñaré todo esto. Tenemos, como veis, dos esferas, que también estas dos esferas pues pueden cambiar y podemos mostrar o puede mostrar diferente información. Y tenemos un modo Sport, donde da prioridad principalmente al cuenta revoluciones, y en la parte central tenemos la velocidad. Sinceramente, a mí me parece una instrumentación que está muy lograda. Es cierto que en ciertos momentos, sobre todo cuando aceleras, cuando hay algún cambio, tarda un poquito, pero lo que es la visión, lo que es los gráficos, lo que es la calidad de cada uno de los elementos, el cómo se puede configurar, me parece una instrumentación que muchos fabricantes de vehículos de lujo ya podían aplicarse el cuento y poner una instrumentación de este tipo en un coche que podemos considerar generalista, y que sinceramente me parece una instrumentación totalmente legible, una instrumentación con muchísima información, y desde luego me parece perfecta, excepto, ya os digo, en algún momento en el que veis que la aguja va un poquito lento, pero es que pasa en muchos coches también. Por ejemplo, hay otras marcas de coches bastante más caros que cuestan 4 veces más que este Renault Megane, que las agujas van también lentas y es una pantalla. Entonces, bueno, sinceramente, ya que nos molestamos en poner una pantalla, que es lo más novedoso y lo más atractivo y que podemos configurar, joder, pues que vaya como en este Megane me parece totalmente bueno, y me parece que esta pantalla está muy bien resuelta. Bueno, si nos vamos a la parte central, en este caso es una de las novedades también principales de este Renault Megane. Tenemos una pantalla, como veis, que va hacia abajo, una pantalla que es muy similar, por ejemplo, a la que nos encontramos en Tesla, con esta disposición. En lugar de ir así, pues la tenemos así. Es una pantalla de 9,3 pulgadas, es decir, es la pantalla más grande que podemos montar en un Megane. Tenemos otra pantalla un poquito más pequeña de 7 pulgadas, y bueno, lo que nos podemos encontrar en función del acabado. Tenemos dos pantallas de 7 pulgadas, una con navegador y otra sin navegador, y esta, como digo, de 9,3. Todos los sistemas multimedia del nuevo Renault Megane, de este nuevo actualización, disponen de CarPlay y Android Auto, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Bueno, lo primero, la pantalla. Un sistema multimedia que se denomina EasyLink, y que es un sistema multimedia que está bastante más avanzado del que nos encontramos anteriormente, que era el R-Link 2, que tenía lo suyo, y que sinceramente a mí no me llegó a gustar del todo, porque me resultaba muy complejo muchas veces, y en este caso pues está todo muchísimo más intuitivo, funciona de una manera más rápida, está todo mucho más ordenado, y aparte tiene una mejor visión y una mayor, ya no solo calidad de gráficos, sino velocidad de todo. O sea, al final pasas el dedo, todo pasa, tenemos el navegador, tenemos todos los sistemas de ayuda a la conducción, tenemos el clima de la zona, tenemos los modos de conducción, que como veis pues va todo como mucho más rápido, más fluido. A ver, que sin llegar a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor,
funciona francamente bien y tiene una muy buena visión, que pese a que le esté dando el sol, aunque estemos con muchísima claridad, aunque estemos de noche, etcétera, etcétera, la pantalla se ve con muchísima claridad. Es un sistema que a mí sinceramente me gusta. Es cierto que hay muchas cosas que todavía me siguen costando, por ejemplo, pues yo qué sé, cuando quieres configurar el interior pues toda la parte de iluminación ambiental, hay veces que te cuesta encontrarlo, al final acabas pillándole el punto y lo tienes todo como muy ordenado, pero bueno, hay veces que todavía pues cuesta un poquito. El volumen, como veis, pues tenemos aquí esto, lo podemos subir también con el mando satélite que tenemos aquí, pero bueno, es una pantalla, perdón, que está muy bien resuelta. Otra de las novedades que me ha gustado mucho de esta nueva actualización es el climatizador, ¿vale? El climatizador, anteriormente teníamos también dos ruedas, recordad, teníamos dos ruedas, una a cada lado para regular tanto la temperatura de un lado como de otro, pero en este caso se ha optado por introducir en estas esferas dos pantallitas donde nos muestra la temperatura, algo que a mí sinceramente me parece ideal, porque de un solo vistazo ves la temperatura que llevas en cada uno de los lados, ¿vale? Anteriormente, cada vez que pulsabas esta ruedecita, pues se proyectaba esta información en la pantalla y había veces que te tenías que despistar mucho, tenías que mirar la pantalla, era un poco rollo. Entonces, bueno, me parece que es una solución muy práctica, pero no solo eso, sino que se ha introducido casi todas las funciones del climatizador en botones físicos. Por ejemplo, aquí tenemos el recirculatorio, aquí tenemos la subida y la bajada del ventilador, el modo automático, tenemos aquí los modos hacia donde queremos que salga, el sistema para quitar el vaho de la parte delantera, warning y demás. Entonces, podríamos decir que todo lo del climatizador va incluido en esta pequeña línea con botones físicos, algo que sinceramente a mí me gusta y que, a diferencia, por ejemplo, del nuevo Seat León, en el que todo pasa a través de la pantalla, me gusta que haya coches que nos encontremos coches que tengan estos mandos, y más cuando anteriormente todo el climatizador del Megane pasaba o estaba en una pantalla, y ahora parece que se han dado cuenta que eso no mola y lo han vuelto a meter con botones físicos. A mí sinceramente me gusta bastante más. También tenemos aquí botones para el calefactor de los asientos, como veis, que tenemos a ambos lados, el start-stop, ayudas a la conducción, como el sistema que mantiene, como veis, el vehículo en el carril, que esto es novedad. Anteriormente el vehículo era capaz de avisarte mediante un sonido que se proyectaba por el altavoz de que te estaba saliendo del carril, hacía como una especie de zumbido un poco raro, y en este caso lo que hace es, tenemos dos modos, tenemos un modo en el que te avisa, ¿vale? Ahí lo tenemos desactivado, ahí tenemos una alerta de que nos estamos saliendo con vibraciones en el volante, y si le volvemos a dar otra vez, tenemos el sistema que nos mantiene en el carril mediante movimientos en la dirección, o sea que puede avisarnos o puede asistirnos, algo que sinceramente está muy bien y que cada vez que arrancamos el vehículo no tenemos que activar o desactivar, sino que por defecto se queda en el modo que lo hayamos dejado, algo que está muy bien. Aquí, en este caso, tenemos la palanca de cambio, tenemos aquí detrás una guantera, que no tenemos ningún tipo de cargador. En este caso tenemos dos puertos USB en la parte trasera, una toma auxiliar y una toma de mechero. Aquí lo que nos encontramos es el portalatas, que como veis tiene dos portalatas, pero también esto lo podemos desplazar pues para poder guardar aquí las llaves, para poder guardar cosas un poquito más grandes, más pequeñas. O sea, pulsando este mando de aquí podemos desplazarlo. Tenemos esta pequeña compuerta y aquí a la izquierda tenemos el freno de mano eléctrico, que anteriormente lo teníamos, y en el botón donde anteriormente teníamos el regulador o el limitador de velocidad que iba aquí, pues ahora tenemos el sistema de head holder de arranque, de asistente de arranque en pendientes. Aquí tenemos un hueco, por ejemplo, para poder dejar unos bolis, unas tarjetas, unas monedillas o lo que queramos, y aquí lo que nos encontramos es el botón para cambiar los modos de conducción, como os he enseñado antes. Tenemos 4 modos de conducción, tenemos un modo totalmente personalizado, tenemos un modo Sport, tenemos un modo Confort y tenemos un modo Eco. Todo esto ajusta el vehículo a estas condiciones, a estas diferencias. Ajusta tanto la dirección como el tacto del acelerador y, en este caso, la respuesta de la caja de cambio. La suspensión en ningún Megane es adaptativa, es decir, es una suspensión totalmente fija, en este caso, con un sistema en el eje trasero de eje de torsión, perdón, y no se ajusta la dureza de los amortiguadores con ninguno de estos modos. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Y luego, si nos vamos a la parte superior, esto también es novedad en este Renault Megane, que es un espejo retrovisor, como estáis viendo, sin ningún tipo de marcos, un espejo que va totalmente al aire y que no tiene ningún marco, y un plafón de luces
que como veis lo que nos encontramos es el mando para abrir el techo panorámico, que en este caso es opcional. Tenemos los luces de mapas mediante tecnología LED a ambos lados y tenemos el botón eCall o el sistema SOS, que en caso de emergencia, pues pulsando este botón de aquí, llamaremos al 112 para avisar de que tenemos algún problema. Y como os he dicho, os voy a enseñar el Head-Up Display. Como veis, le damos a esta opción de aquí y sale esta lámina de metraquilato, que yo sinceramente lo de los Head-Up Display no lo veo, y en el buen sentido de la palabra. Los veo, pero en el parabrisas. Todo lo que sea meterme algo entre el parabrisas y mi visión, a mí sinceramente me estorba. Incluso a veces en el parabrisas me despista un poquito, pero bueno, ahí lo tenemos. Os voy a hacer un poquito de zoom para que veáis que es un Head-Up Display. Es un Head-Up Display a color, con funciones muy interesantes, como el asistente de cambio de carril, que nos dice si nos estamos saliendo del carril. Tenemos la velocidad, tenemos la limitación proyectado mediante una señal. El coche es capaz de leer a través de una cámara cuál es la limitación en el momento y nos lo proyecta en el Head-Up Display. Como veis en esta opción, en este menú, pues podemos activar o desactivarlo, podemos ajustar el brillo, subir o bajar la posición de la imagen e incluso pues poner qué información queremos proyectar. A mí sinceramente, como digo, es un extra que no pagaría, que si lo trae pues muy bien, pero si viene con el coche que me compre, va a ir ahí guardadito. Y aquí tenemos las plazas traseras de este Renault Megane. Unas plazas traseras que os voy a enseñar un poquito más al detalle, pero bueno, así a simple vista y tomando mediciones, no son las plazas traseras más grandes del segmento. Son unas plazas traseras que están dentro de la media, por altura al techo, sobre todo por longitud para las piernas, que están bastante bien, pero no son las más grandes. Además, una de las cosas que no me ha gustado en exceso de estas plazas traseras es el asiento del centro. Es un asiento con un respaldo bastante duro, es un asiento, como veis, con un respaldo que no tiene ningún tipo de forma. Incluso las propias formas de los asientos de los laterales se meten y son un poco incómodos. Además, lo que es la zona de la banqueta en esta parte, tenemos, como veis, un pequeño recorte, un pequeño rebaje que sinceramente, bueno, pues que deja la banqueta un poquito corta. Además, tenemos un túnel central que roba bastante espacio y que al final nos obliga a llevar los pies colocados a ambos lados y nos cuesta mucho muchas veces meter los pies porque se nos pueden llegar a encajonar en esta parte de aquí. Son unas plazas traseras, sobre todo la parte central, que son un poquito incómodas. Antes de subirnos también me gustaría enseñaros un poquito el panel de la puerta, como veis, con plástico duro en esta zona, como es un poco típico, sobre todo en estos coches, en este segmento, bien rematado, bien ajustado, muy buenos ajustes, no se aprecian ni grillitos ni ruidos, pero como digo, plástico duro, excepto en este pequeño panel, que es así como un símil cuero, que bueno, pues le da un poquito más de toque premium, y esta parte de aquí exactamente igual, con un pequeño mullido, pues si llevamos el brazo, que lo llevemos de manera cómoda. Como veis, el mando los elevalunas va aquí tenemos una pequeña guantera, tenemos el altavoz. Si nos subimos detrás de los asientos delanteros, tenemos dos prácticas bolsas, bueno, como veis, pues para poder meter aquí pues desde una revista, una tablet o lo que queramos, y el espacio para las piernas, que como digo no es destacable, no es de los más grandes, pero no está nada mal. Si nos vamos a la parte central, como veis, aquí tenemos dos salidas de aire, tenemos dos tomas USB y una toma de mechero en la zona baja. También, si nos vamos a la parte del techo, tenemos asideros en las plazas traseras, asidero en la plaza delantera y no tenemos asidero en la zona del conductor, que a mí sinceramente me parece una tontería que lo tenga porque habitualmente no se utiliza. También tenemos un reposabrazos con dos portalatas, no disponemos de ninguna guantera ni acceso a la parte trasera, pero bueno, es como veis, un apoyabrazos, la verdad que está muy bien. Y en el techo tenemos un plafón de LED que ofrece muy buena iluminación. Como veis, se puede iluminar cuando abrimos las puertas las tres bombillas de LED, o lo podemos iluminar de manera independiente cada una de ellas en función de si queremos iluminar un lado u otro. Ahora lo que os voy a enseñar es el maletero del Renault Megane. Para abrirlo tenemos aquí un interruptor con un tacto gomoso que abre el portón,
y da acceso a este maletero de 384 litros de capacidad. Un maletero que está dentro de la media en cuanto a tamaño, pero que hay una cosa que sinceramente a mí nunca me ha gustado en esta generación del Megane, y es una cosa tan importante como la altura de la boca de carga. Como veis, tenemos una altura, la verdad que bastante considerable, debido a la forma del paragolpes. Es un paragolpes muy voluminoso, es un paragolpes que sube mucho hacia arriba y que, bueno, pues tenemos que levantar objetos pesados, los tenemos que levantar, sobrepasar esa altura, esa boca del maletero. Y ya no solo eso, sino que tenemos, fijaos aquí, la cantidad de centímetros que tenemos que levantar, sobrepasar y después dejar caer otra vez el objeto al interior. Es una boca de carga que podremos decir un poquito compleja y un poco complicada, sobre todo si vamos a cargar bultos de mucho peso. Es cierto que para el día a día nos olvidamos automáticamente de esta boca de carga tan elevada, con esa forma, esa superficie que, como veis, queda como muy alta y luego vuelve a caer, pero bueno, es cierto que si cargamos objetos muy pesados, pues esa operación nos puede resultar un poquito más compleja. Bueno, al margen de eso, como os he comentado, 384 litros de capacidad, como veis, una luz, en este caso una bombilla de filamento. Esto es curioso porque ya en el resto del coche no encontramos bombillas de filamento, sino que ya son bombillas de LED, y en el maletero, bueno, pues encontramos esta lamparita que es cierto que ilumina muy poquito el maletero. Otra cosa que no me ha gustado de este maletero, que ya sí que encontramos en otros modelos de la competencia, por ejemplo, ganchos portaobjetos. Sí, tenemos unos pequeños ganchos allá al fondo, aquí tenemos esto para sujetar las bolsas, pero sinceramente son ganchos muy pequeños. Hay coches de la competencia que tienen un maletero con mayor número de ganchos para poder sujetar la carga, las bolsas de la compra, de manera totalmente segura. Pero no solo eso, sino que además, para plegar los respaldos, ya en muchísimos coches tenemos unos tiradores que desde aquí, desde el propio maletero, tiramos y plegamos los respaldos de los asientos, y en este Renault Megane pues no disponemos de esos prácticos tiradores para plegar los asientos, el respaldo de los asientos traseros. Lo que sí que es destacable es que este maletero no es que tenga un doble fondo, pero sí que cuando levantamos, por ejemplo, el techo, como veis, el suelo, cuando levantamos el suelo, tenemos una zona donde podemos guardar la rueda de repuesto, que en este caso es una rueda de repuesto con llanta de chapa, es decir, no lleva llanta de aluminio como el resto de las llantas, pero tenemos una llanta que es exactamente igual de medida que el resto de las ruedas que llevamos en el coche, algo que sinceramente viene muy bien, porque si pinchamos, simplemente con cambiar la rueda podremos seguir circulando sin ningún tipo de problema. Eso sí, como veis, el maletero no dispone de un doble fondo, no dispone de una zona para sujetar el suelo. Bueno, se ve que es un maletero, que es un coche que ya lleva unos añitos en el mercado, que todas esas evoluciones que hemos visto en otros modelos de la competencia, como por ejemplo un Seat León, un Ford Focus y demás, sí encontramos, y en este Renault Megane pues todavía no encontramos esas soluciones que podremos considerar que son prácticas para nuestro día a día y para que su uso sea perfectamente utilizable. También interesante, que bueno, a mí sinceramente me gusta, estos dos tiradores a ambos lados del portón, que hace que bueno, pues en la operación de bajar este portón pues sea la verdad que muy sencillo, y como os he comentado antes, portón totalmente de plástico que hace que sea el coche un poquito más ligero. Bueno, pues ahora lo que os voy a enseñar es el vano motor. Tiramos de aquí y os voy a explicar un poquito cómo son los motores de este nuevo Renault Megane. Bueno, como veis, el capó queda levemente levantado, accionamos el cierre de seguridad y voilà, levantamos el capó, que se queda fijo y se queda sujeto mediante dos barras hidráulicas, que esto sinceramente yo no sé a los fabricantes lo que les costará, pero a mí me parece una solución muy práctica, porque evitamos tener que andar buscando la varilla, colocándola, levantando el capó, cerrándolo. O sea, es un rollo patatero, y en este caso, como veis, pues queda perfectamente levantado y al final da muchísima facilidad a la hora de acceder al vano motor. Un vano motor que vamos a ir viendo un poquito cómo está distribuido. Es un vano motor que a mí me parece que está muy bien rematado, es un vano motor que no se aprecian zonas de cables que queden sueltos, es un vano motor que también destacaría que no ofrece ninguna tapa. Las tapas ya no solo ofrecen, por así decirlo, una estética más cuidada, es decir, que quede todo el motor tapado, sino que también aíslan mucho
de las vibraciones. En este caso es un motor que incluso en marcha se aprecia pocas vibraciones, es un motor muy silencioso, pero que con esta zona, que como veis, este tejido textil que va en el capo, pues evitamos tener que poner otra tapa en el motor, porque bueno, como digo, es un motor bastante silencioso. Bueno, aquí a la derecha nos encontramos todo lo referente a la batería, centralita y demás. La batería, como veis, con el polo positivo, en el caso de que tengamos que arrancar el coche con pinzas, tenemos el polo positivo aquí, tenemos el polo negativo con este tetón, aquí tenemos todo el filtro del aire con las canalizaciones que van, como veis, al frontal del vehículo para poder coger el aire limpio. Aquí tenemos lo que es el bloque motor, este bloque motor con 4 cilindros, con turbo que va alojado en la parte trasera y un motor de 1300 centímetros cúbicos, que bueno, pues es un motor que funciona muy bien, es un motor, este bloque motor que encontramos en otros modelos, por ejemplo de Mercedes, en el clase A, en el Mercedes CLA también encontramos este mismo bloque motor 1.33, o sea, 1333 centímetros cúbicos, perdón. Como digo, lo encontramos también en las versiones básicas del clase A, en el A200, en el CLA 200, este mismo bloque con diferentes potencias, como ahora os contaré un poquito en el Renault Megane, que también tenemos diferentes potencias. Como veis, tenemos aquí el tapón de llenado del aceite, tenemos la varilla del aceite que va ubicada en una posición bastante lógica, no el turbo como va aquí. Hay en otros coches que llevamos el turbo aquí y que cuando miramos la varilla tenemos que tener cuidado de que el aceite no esté caliente porque puede salir ardiendo. En este caso, como veis, el turbo al ir en la parte trasera, aquí oculto debajo de esta parte del motor, pues queda en una zona que no resulta peligrosa. Aquí lo que tenemos es el líquido refrigerante, que como veis, en este vaso de expansión totalmente transparente, como suele ser habitual, donde se ve perfectamente el nivel, y el líquido lavaparabrisas, que es sorprendente que vaya en amarillo y no lleve el tapón azul, como suele ser habitual en otros coches, y que puede que en algún momento podamos confundirlos. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, lleva aquí la inscripción del lavaparabrisas y bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Como veis, todo muy bien rematado, con sus canutillos de plástico y demás. Resumiros también cómo está estructurada esta gama. En este caso, esta es la versión de 140 caballos, hay otra versión pero con este mismo motor, este 1.3 con 116 caballos, hay otra versión con 160 y en función del motor podemos elegir o caja de cambios automática o manual. También existe otra versión, que es el motor 1.8 TCE con 300 caballos, destinada a la versión Sport, es decir, el Megane Sport dispone de un motor 1.8 TCE de 300 caballos. También es novedad, como os he comentado, la versión híbrida enchufable, denominada E-Tech, con 160 caballos, y si nos vamos a las variantes diésel, tenemos un mismo motor, procedente un 1.5 Blue DCI, con 95 y 116 caballos, en función de la potencia que elijamos tenemos el mismo bloque, y a lo largo de este año, de aquí a finales de año, llegará una versión con el motor 1.0 TCE, con 3 cilindros y 120 caballos, que encontramos ya en el Renault Clio, por ejemplo, y otra variante de este mismo bloque motor 1.3 TCE con 100 caballos. Bueno, pues ya me encuentro situado, como veis, conduciendo este Renault Megane, este Model Year 2020, equipado con este motor, este 1.3 TCE de 140 caballos, la caja de cambios, como os he enseñado antes, es la de doble embrague de 7 velocidades, y bueno, os voy a contar un poquito mis sensaciones, las sensaciones que he tenido al subirme en este coche. Hace una semana cuando lo recogimos, pues bueno, al final comprobamos que esté todo, documentación y demás, y lo que hacemos es regularnos a nuestra postura de conducción, y en eso yo destaco que en este coche me he sentido siempre muy cómodo, en esta cuarta generación. No sucedía lo mismo con la tercera, en la que notaba que, por ejemplo, la postura más baja del asiento, a mí me gusta conducir muy bajito, notaba que se podía bajar un poquito más y que no bajaba todo lo que yo quería. Y en este caso, en esta cuarta generación, no hay diferencias entre el restyling, o sea, lo que podíais comprar hace 2 meses y lo podéis comprar ahora. Creo que es una postura de conducción muy cómoda, creo que los asientos recogen muy bien, creo que la posición de piernas, no sé si se verá en el vídeo, yo voy con las piernas bastante estiradas, el volante me queda a una altura muy buena, la instrumentación la veo perfectamente, o sea, no tengo ningún tipo de problema, alguna cosa que me tape el volante como sucede en otros coches. En este caso veo la pantalla perfectamente y es más, me sobra por los lados, o sea,
porque creo que lo que es la ergonomía del coche está muy bien resuelta. Los elevalunas quedan a una altura bastante lógica, los tiradores de las puertas igual, el volante tiene muy buenos relajes de altura y longitud, al igual que el asiento, que pese a ser un asiento con relaje eléctrico, que esto suele suceder en muchos coches cuando los asientos son eléctricos, los motores, al llevar una serie de motores en la parte baja del asiento, la altura mínima se reduce un poquito, porque claro, pues tenemos que meter todos los motores, y en este caso yo no noto diferencia entre coger un asiento con relaje manual y uno eléctrico. Es decir, yo ahora mismo voy a la posición más baja y me encuentro muy cómodo. También los cinturones de seguridad de las plazas delanteras se regulan a altura, y creo que es un coche que ergonómicamente está muy bien resuelto. O sea, creo que está muy bien, y podría considerar que está dentro de los mejores coches del segmento en cuanto a ergonomía. Yo ya os digo, que me encuentro muy cómodo sentado a los mandos de este Renault Megane. Ahora de lo que os voy a hablar es del motor, de este motor de gasolina que lleva esta unidad del Megane, este 1.3 TCE de 140 caballos, que es un motor que para mi gusto, fíjate, me voy a arriesgar a decirlo, creo que es de los mejores motores de esta cilindrada. O sea, si cogemos un listado de motores que vayan entre los 1000 centímetros cúbicos y los 1600, creo que este motor, en ese rasgo de cilindradas, para mi gusto es de los mejores motores que podemos encontrar. He tenido oportunidad de probarlo en diferentes modelos, pues como os he nombrado antes, los Mercedes Clase A también lo llevan, el Renault Captur, el Renault Kadjar y demás, y creo que es un motor que ofrece muy buenas prestaciones y un consumo realmente bajo sin ningún tipo de cuidado. Es decir, en un uso normal del vehículo el consumo no se dispara en ningún momento. Con esto quiero decir, puse hace 6 días, cuando recogimos este coche, lo entregamos mañana, cuando puse el parcial a cero del consumo, bueno, pues he estado circulando con el coche por carretera, hice un pequeño desplazamiento el fin de semana, he utilizado el coche en carreteras secundarias, me he metido muchísimo en ciudad, he apurado marchas, he puesto el modo Sport, he puesto el modo Eco, o sea, ha ido variando todo, y sin ningún tipo de miramiento el parcial de toda esta semana es de 7,3 litros. Creo que es una cifra bastante buena, creo que es una cifra muy real, y que, bueno, es cierto que se difiere mucho de los 6 litros que marca el fabricante, pero claro, tener en cuenta que los 6 litros homologados es en las mejores condiciones posibles. Los 7,3 litros son condiciones totalmente reales y sin ningún tipo de miramiento. Es decir, si circulamos con tranquilidad, si no apuramos las marchas, si le ponemos el modo eco, si vamos tranquilos, si vamos por autopista y vamos dejando que el coche vaya sin ningún tipo de problema, esos 7,3 litros van a bajar posiblemente, y lo digo posiblemente porque ya os digo yo que sí que lo bajaría a unos 6 litros con 2, que sinceramente para este tipo de motores está muy bien. Y sinceramente a mí me parece un motor que cumple en cuanto a prestaciones, cumple en cuanto a consumo y cumple en cuanto a suavidad. Me parece un motor que gira muy planito, que produce pocas vibraciones, que suena muy poquito, que tiene muy buena respuesta a bajas vueltas, que estira muy bien arriba. O sea, creo que es un motor totalmente recomendable. Y para los que estéis viendo este vídeo y os estéis planteando la compra de esta unidad, de este motor de 140 caballos, me parece desde luego el motor ideal que puede llevar este Renault Megane. Pero claro, no todas las cosas van a ser buenas. El motor es cierto que funciona, como os he comentado, que funciona de una manera perfecta, pero hay una cosa que no me ha gustado mucho, es la combinación de este motor de 1300 centímetros cúbicos, este 1.3 TC, con la caja de cambios de 7 velocidades mediante doble embrague. Os voy a contar ahora. Fijaos, estoy ahora mismo en un ceda al paso, voy a dejar pasar a los coches. Si yo no soy fino con el acelerador, o sea, en cuanto a acelero un poco más de la cuenta, fijaos el tirón tan raro que pega. A mí, sinceramente, me parece que ese primer inicio, esa primera, desde que aceleras hasta que el coche se pone en marcha, hay otras cajas de cambios de doble embrague, pues como por ejemplo las del grupo BAG, que esa primera velocidad, ese momento en el que el coche echa a andar cuando tú pulsas el acelerador, es mucho más suave. Y aquí noto que como no seas extremadamente suave, el coche te pega un tirón que a mí me parece un poco desagradable. Entonces, si no eres fino con el acelerador, sobre todo en las arrancadas,
es una caja de cambios que me parece un poquito brusca. ¿Y cómo es el comportamiento de este Renault Megane? Bueno, pues a mí sinceramente me parece que tiene un comportamiento que está bien, no es un coche con pretensiones deportivas ni mucho menos, creo que está orientado más hacia dar confort a los pasajeros que hacia darles placer de conducir o deportividad, y creo que lo consigue. Creo que tiene ahí un término medio en el que el coche no es un coche que vaya hablando, no es un coche que llegues a las curvas y notes que no pisa bien, que no transmite y demás. Creo que es un coche que contiene muy bien lo que son los movimientos de la carrocería, pero evidentemente no es un coche que resulte deportivo, no es un coche que yo, por ejemplo, me compraría para pues, disfrutar los fines de semana por una carretera de curvas. Creo que no es el coche para eso, creo que da más confort que otra cosa. Las suspensiones, a mí sinceramente me parece que funcionan bien, filtran muy bien los baches, creo que tiene un gran confort de marcha, pese a disponer de una suspensión en el tren trasero mediante eje de torsión, que es lo más sencillo que nos podemos encontrar hoy en día, pero vamos, que llevan prácticamente todos los modelos de la competencia, y creo que tiene un tarado que podríamos considerar que está bien y que es un coche, la verdad, que bastante confortable. En cuanto a la dirección a mí me gusta, es una dirección eléctrica, como todos los coches. En función un poco del modo de conducción, pues podemos graduar el punto de dureza. En un modo confort pues va más blandito que en el Sport, pero es cierto que luego con el modo que podemos personalizar, el modo MySense, es decir, que podemos llevar, por ejemplo, la respuesta de la caja de cambios en modo deportivo y la dirección llevarlo en modo confort o cambiarlo, o sea que al final podemos elegir un poquito lo que son las durezas de la dirección. Pero incluso en el modo más blando o en el modo más duro, la dirección no ofrece ningún tipo de movimiento raro. Cuando vas circulando por carreteras bacheadas, filtra muy bien lo que son las suspensiones y la dirección no se transmite ese movimiento a la dirección, y creo que es una dirección que está bien, es una dirección que a mí sinceramente, para el tipo de coche que es, me parece que funciona francamente bien. De lo que no se he hablado a lo largo del vídeo es de los acabados disponibles en este nuevo Megane, en este Model Year 2020, y bueno, pues son cuatro acabados. Tenemos un acabado Life, que es el acabado básico, un acabado sencillito, pero que bueno, pues el coche ya viene incluso con sus faros delanteros de LED. Tenemos un acabado Intense, que sería un acabado intermedio. Tenemos un acabado Zen, que es esta unidad que os enseñaré en el vídeo y que estamos probando, y tenemos un acabado RS Line, que sería la versión más deportiva y que estéticamente cambia bastante. El Megane ahora con este acabado RS Line, pues bueno, tenemos unos paragolpes específicos, llantas específicas, tenemos una parrilla bastante más deportiva y bueno, pues el coche, la verdad, que con ese acabado RS Line queda bastante atractivo. Pero si lo que queréis es un coche que sea elegante, que venga bien equipado y demás, yo creo que la opción más interesante es coger esta versión con acabado Zen. Y lo que siempre hago en mis pruebas, ¿por qué cogerse o comprar un Renault Megane o decidirse por la compra de este coche y no por la compra, por ejemplo, de un Hyundai 30, de un Kia C, de un Ford Focus, de un Fiat Tipo? Bueno, pues yo lo que destacaría de este Renault Megane principalmente es su precio. Creo que tiene un precio muy razonable, creo que es un precio muy interesante. Creo que el precio tarifa, sin ningún tipo de descuento oficial, por así decirlo, es elevado, pero es cierto que Renault al final lo que aplica son descuentos muy fuertes. De hecho, la gama Megane 2020 arranca en unos 19.000 euros, que está bastante bien. Y esta unidad Zen con esta caja de cambios automática, con el motor de 140 caballos y todo lo que trae menos el techo y la pintura metalizada, sale en torno a 24.317 euros, y creo que por 24.000 euros está muy bien. Además, tened en cuenta que luego cuando vayáis al concesionario posiblemente ese precio baje y al final consigamos sacar esta unidad con este cambio y este motor y este acabado pues en torno a unos 21 o 22.000 euros, que creo que es un precio, la verdad, que muy interesante. También destacaría del Megane pues un poco todo el equipamiento que puede llevar ahora. Creo que viene muy bien equipado, por ejemplo con los faros de LED, que ahora viene para todas las versiones. Creo que el equipamiento de seguridad es muy bueno y sinceramente creo que viene bastante cargado de elementos que en otros coches posiblemente te los cobren, y en este caso pues vienen de serie. Creo que es un coche que en cuanto a equipamiento está muy bien. Y también otra cosa que destacaría de este Megane
Ya no solo es el espacio interior, que las plazas traseras, como os he comentado antes, no son los más grandes del segmento, pero creo que es un coche que en cuanto a habitabilidad está muy bien. Creo que es un coche que no es pequeño. Yo he podido montar con gente, es un coche que en las plazas delanteras se va bien, en las plazas traseras también, tiene un maletero que está muy bien, y creo que es un coche que en cuanto a habitabilidad funciona bien y está bien. Y también creo que otra cosa que destacaría es el diseño. Anteriormente el Megane pues era un coche de la tercera generación y demás, era un coche que, pues bueno, pues ni fu ni fa, pero esta cuarta generación, pese al tiempo que lleva en el mercado, porque recordemos que esto es un restyling y que prácticamente no han tocado nada, porque el coche sigue funcionando en cuanto a diseño, sigue siendo un coche atractivo, un coche que llama mucho la atención, creo que no es necesario modificar nada de diseño y creo que sigue teniendo un diseño muy atractivo. A mí por lo menos me lo parece. Creo que el Megane es un acierto en cuanto a diseño frontal, en cuanto a diseño trasero, un poco la combinación de materiales, pues como el cromado que lleva este acabado zen y demás, y creo que de diseño es de los compactos más atractivos que nos podemos encontrar hoy en día. Además, no nos olvidemos que para los que necesitan un espacio extra, pues tenemos una versión Sport Tourer, una versión familiar, que tiene un muy buen maletero. Y ahora voy a hacer una cosa que suelo hacer siempre en mis pruebas, es coger unas gafas de sol polarizadas, colocármelas en la cara y contaros un poquito qué es lo que veo, porque claro, hoy en día con todas las pantallas que llevan los coches, pues muchas veces nos sucede que cuando nos ponemos unas gafas de sol polarizadas dejamos de ver ciertas pantallas. Entonces me gustaría contaros un poquito qué es lo que veo. Bueno, la instrumentación general, la que va detrás del volante, la veo perfectamente, no se producen sombras, no dejo de ver números, la veo perfectamente. La pantalla central, el sistema multimedia exactamente igual, me muevo y lo veo perfectamente. Y lo que se difumina un poquito, se deja de ver, aunque en ningún momento pierdo qué número es, son las pantallitas que hay en la parte circular del climatizador. El número derecho, por así decirlo, en este caso en la del conductor tengo 21,5, pues el 1 del 21 se ve la parte de arriba un poquito oscura. Y en el lado del pasajero, el 22, que va a 22 grados, la parte de arriba del 2 se ve un poquito oscura, pero veo perfectamente el número, o sea, soy capaz de diferenciar qué número es uno y qué número es otro, o sea, lo veo perfectamente, veo que una pone 21,5 y en la otra 22, o sea, que no desaparece el número bajo ningún concepto, es decir, se ve bien. El Head-Up Display, que lo llevo ahora mismo colocado, que os he dicho antes que no me gusta utilizarlo, sobre todo estos que lleva la lámina de metraquilato, en este caso, lo he sacado para poder ver. La velocidad la veo que voy ahora mismo a 40 km por hora, pero por ejemplo el indicador que me da la velocidad recomendada de la vía, la que va leyendo la cámara, me cuesta verla. En cambio, si me levanto las gafas de sol, lo veo perfectamente, pero si me bajo las gafas, lo veo como un poco oscuro, y eso que va con el brillo máximo. O sea que, bueno, esa es la única parte que posiblemente sí, no veo bien con unas gafas de sol polarizadas. El resto, bueno, pues para los que vayáis a comprar este coche o estéis interesados en este coche y utilicéis gafas de sol polarizadas, pues comentaros que vais a poder ver todo sin ningún tipo de problema. Y llegados a este punto, recordaros que si os ha gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis. Si tenéis alguna duda, me lo podéis escribir y gustosamente os contestaré. Y si queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del motor, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal, darle a la campanilla para que os llegue un aviso cada vez que publiquemos un vídeo. Y nada, desearos que paséis un muy feliz día.